Ya nadie escucha su voz. Es inútil que cantemos. Ya nadie escucha su voz. Perfecto pacto al sistema. Ya nadie escucha su voz. No necesito más silencio. Ese silencio nos condena. Quiero que escuchen su voz. Bueno, ahora tenemos que hablar un montón de cosas. Porque esto ya casi es una yo no sé si ustedes conocían la de teatro de ver, es un poquito decepcionado, tiene un perfil muy marcado, que no nos presentaron. Trabajamos el año y Precioso. sí, me alegro que les guste. El pasado lunes, bajo la consigna que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy, se realizó la 24ª Marcha del Silencio, pese a las incesantes lluvias que en todo el país. Hubieron concentraciones en varios puntos del país, alegremente, y había como una necesidad de ir, de demostrar desconformidad con los hechos recientes referidos a los tribunales de honor, a las declaraciones del nefasto ser que es el señor Gavazo, y lo evidente que resultan ciertos pactos de silencio frente al reclamo constante por parte del pueblo que reclama verdad y justicia. En este contexto es que escuchamos Desaparecida, tema que le da el nombre al álbum debut de La Memoria, un disco conceptual que aborda la temática de la dictadura uruguaya desde la estética del post-punk y el dark. Mensajes directos que no dejan de estar alineados al sonido tan característico de los años 80 y que consta de 9 composiciones propias compuestas y producidas por la propia banda y que agrega un remix en la verdad realizado por el señor guitarrista, productor y también conductor del programa de Distorsión, el señor Gabriel Brickman. Y justamente para charlar de estos conceptos es que tenemos acá al señor Gabriel y a Tatín. ¿Lo dije bien? Muy bien lo dijo. Bienvenidos, gente. Muchas gracias. Un gusto que nos estén acompañando. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y yo cuando un poco me incorporé con este tema del proyecto de ustedes y demás, me surgieron un montón de preguntas. Yo siempre por lo general voy hacia el lado musical, ¿no? Que es un poco lo que abarca este programa. Pero me quedó un poco que quedaba como muy vacío. Si hablábamos solo de música, me iba a quedar muy vacío, porque esto es un disco que va mucho más allá. Y en una temática que también trasciende no solamente lo que es la musical, sino también un poco lo que son las ideas, las personas que están detrás y las experiencias que se vivieron. A mí me gustaría saber un poco cómo nace este proyecto, cómo nace esta idea de plasmar todas estas cosas en un disco. En realidad todo esto fue obra e idea de Fabián Vázquez, también guitarrista de La Sangre Verónica, que nos fue llamando uno a uno. Básicamente el proyecto es de él, después cada uno le puso lo suyo, ¿no? Pero él compuso las maquetas, las letras, y bueno, era como un debe que teníamos, o que tenía, mejor dicho, como siempre decimos, en la música uruguaya, como que faltaba algo así, un disco así, y bueno, nos habló, nos preguntó si nos gustaba la idea y nos encantó, claro que sí, cómo que no, nos encantó, más allá de, también digo, dentro del estilo musical, el post-punk, el dark, creo que redondeaba todo aquello que se tenía que decir, y bueno, con este disco creo que se dice o se trata de decir más que nada, ¿no? Un disco del que vamos a hablar del arte ahora en breve, porque no es un detalle no menor y que no pasa para nada desapercibido,
que tiene un montón de detalles que ahora le vamos a pasar a contar. Pero me interesa saber también por qué se eligió el post-punk, ¿no? como apuesta estética, ¿no? Porque son gente que viene del palo de la música durante mucho tiempo, y el post-punk es como un género que, yo no voy a decir que perdió vigencia, porque sería un atrevido en decirlo eso, pero sí como que quedó, no sé, quizás relegado enfrente a toda la otra cantidad de música que se gestó alrededor, ¿no? Sí, No sí. sé si me explico. Sí, que te no, entiendo, no te entiendo. que disminuyó, sino que está bien parado, pero ha salido un montón de bandas alrededor que hacen otro estilo de música, y que por ahí el post-punk te lleva más directamente a la época, ¿no? Hay como un viaje en el tiempo ahí. Bueno, sí, yo soy uno básicamente yo soy uno de que me quedé en la década del 80. Me quedé. O sea, para mí fue una época maravillosa en cuanto a la música. A Fabián también, y nos gusta, más allá de que hablabas de que post-punk como que no pasó obviamente de moda, pero claro, se lo fueron comiendo otras cosas, pero nos gustaba ese estilo de música, nos gusta Sister of Mercy, Bauhaus, The Cure, Smith, Traidores, Estómagos, o sea, toda esa música nos gusta, y creo que era como también como para darle algo nuevo, también algo que las generaciones nuevas no conocían, o perdón, no vivieron esa época, y bueno, y con esto como que también como que quedan, mirá esto lo que es, y Uruguay acá, entonces creo que también por ese lado decidimos hacer un post-punk, pero porque nos gusta, eso básicamente, porque está. También hay una realidad de que también el post-punk, si quiere, cuando la salida de la dictadura y todo lo demás, el hecho de los 80 fue una música que estuvo como muy marcada ahí, ¿no? Marcada no solamente en lo que había para decir, se decía tras del post-punk, sino que también reflejaba un poco el sentimiento que había después de todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Yo lo contaba un poco cuando hicimos la fonoplatea, ¿te acordás? Sí. En la Citarrosa, que al Uruguay llega justamente producto de la dictadura y de ese candado que había a nivel cultural, llegan a la vez el punk y el post-punk. Llegan los Pistols conjuntamente con The Cure y con Siouxsie, ¿entendés? Cuando en otros países por ahí venía uno después de otro. Es que era así, claro. O sea, pero acá por una cuestión de, no sé si de mercado, o sea, es una cuestión bastante compleja que capaz que nos llevaría todo un programa a entender por qué llegaban algunas cosas de forma inmediata, que estaba buenísimo que llegaran de forma inmediata, lo que era la música pop superproducida de los 70, 80, me acuerdo de las listas de Henry Mullins en Sábado Show, pero me acuerdo patente, ¿no? De eso, y en el diario El País, yo qué sé, la parte de atrás que venía un póster. Era un tipo de rock que es fundamental, yo qué sé, tenías póster, yo qué sé, Kiss, Led Zeppelin, todos cortábamos esos pósters, los pegábamos en las paredes del cuarto. Pero después había otro rock que no llegaba, que era una cuestión mucho más subterránea, hasta clandestina podría decirse, que se libera con la llegada de la democracia. Entonces creo que ahí se licúan o se juntan los dos géneros. En realidad el punk en Uruguay tiene una estética más post-punk que punk. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces en realidad el post-punk va más con el uruguayo, parece. Y tiene eso de gris, de dark, ¿no? Tiene eso de... Pero es... que en aquella época nos sentaba muy bien. Capaz que hoy en día eso ha evolucionado un poco. Hay un espíritu común entre el post-punk y el darno, por ejemplo. Sí. Es una relación que estaba buena hacerla. Pero hay un lugar común, no a nivel estético, sino a nivel de lo que es la melancolía. El primer disco, La Trampa, yo lo considero un disco que tiene dejos de post-punk, por más que ya había una chispa más de cult que prendía, pero la estética, el negro, lo oscuro no como black, sino como dark, ¿no? Yo tengo recuerdos de aquella época y los maquillajes, la mezcla con el synth pop,
que también pegaba muy fuerte, ¿no? Esa corriente europea de synth pop. A nosotros nos llegó todo como todas las barajas mezcladas, sí. Porque digo, si nos disparamos terminamos hablando de Duran Duran, que no tiene que ver por el New Romantic, pero todo entra en una zona temporal donde convivían, yo qué sé, les Standing on a Beach de The Cure, ¿entendés? Con, yo qué sé, The Reflex de Duran Duran, ¿entendés? O con Bauhaus, pero a la vez los Pistols y London Calling, ¿entendés? Todo convivía en esa época y a la vez era se abrió la puerta, se terminó la dictadura, o por lo menos se terminó formalmente la dictadura y siguió otro modelo coercitivo luego de las elecciones que se fue diluyendo. Es una resaca ahí que hasta hoy en día se quiere un poco más. A ver, las racias, Morroni, se habrá para recordar, ¿no? Tristemente. Sí, llegó todo junto. Sí. Y aparte nos llegaba todo a la vez, porque también la música que no tenía una militancia, o que era música más de entretenimiento, de calidad, ¿no? Yo qué sé, Iron Maiden, Wasp, todo lo que Canal 5 y Alfonso Carbone nos iba mostrando, educando, que fueron cimientos de generaciones. Black Sabbath en escena, es como todo muy loco, como que también Emisora del Palacio. Yo que sé, la primera vez que escuché a Elvis Costello, a los Ramones. ¿Dónde iba a escuchar a Ramones? ¿A ti te parece que con toda esta reflexión que nos comentaste, y si quieres este viaje en el tiempo también que hiciste, te parece que eso de alguna manera marca lo que es la música uruguaya en cuanto a hoy en día, ¿no? A cómo suena, a esa identidad que tiene de alguna manera? Que no es lo mismo el rock que nace acá que, por ejemplo, que nace en Argentina. No. Tiene algunas similitudes con algunas cosas que suceden en La Plata, pero no sé, por ahí más. Es como que tiene una identidad muy personal. Sí, en realidad lo que pasa es que nosotros no tuvimos Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, no tuvimos un sentimiento nacionalista como tuvieron los argentinos producto de la guerra, que ese sentimiento nacionalista generado por un gobierno autoritario llevó al desarrollo del rock nacional. Acordate, por ejemplo, cuando iba a tocar Kiss en La Bombonera, que el grupo de combatientes amenazó con volarla. Eso fue en el 82. No hay manera que me acuerde eso. Bueno, es un dato, pero a la vez eso, que es algo absolutamente, es un acto terrorista y condenable, generaba, vos fíjate la cantidad de contradicciones que generaba, ¿no? Porque generaba a la vez el desarrollo de todo un rock nacional, que a la vez de ahí salieron los violadores, ¿no? La cantidad de contradicciones, ¿no? que tiene la Argentina, ¿no? Que en nuestro caso no pasó así. En nuestro caso estaba muy claro qué era la dictadura, y el rock en cierta forma tomó un canal como respuesta. Sí, como de militancia, ¿no? Frename, porque no. Me voy a apoderar del programa porque aparte voy haciendo memoria. Acá estamos para hablar. Este disco se presta para hablar de música, de historia y cómo se mezclan esas cosas hoy en día hasta traernos al presente. Este disco en lo particular es como una pequeña máquina del tiempo. No solamente desde lo sonoro, ¿no? Con esa apuesta clara, sino desde las letras, pero también desde el arte, porque es un disco que primero que nada es un disco que viene en formato físico, ¿no? Que hoy en día un poco eso se ha ido perdiendo por distintas cuestiones, que no vamos a empezar a enumerar eso porque si no nos vamos al carajo, pero que esto lo mantiene y a su vez tiene un montón de desde el blanco y negro, desde la fotografía, desde el juego de adentro que hay. Si yo cuando abrí este disco aparecen como si fueran recortes de diarios, ¿no? Como si fueran recortes de diarios de la época. Aparecen también con negativos. Tú me dijiste el nombre, pero no, pero tú dijiste los microfilms. Microfilms. En realidad son negativos, pero en la dictadura se usó mucho el tema de documentar con microfilms, ¿no? Y el disco trae como los negativos o los microfilms de
De cada uno de nosotros. De cada uno de ellos, de la foto de la banda, ¿no? Hay un juego. Me parece que es como recordar. ¿Por qué trae esto el disco? ¿No? Esa es una pregunta que queda abierta para la persona que lo escucha, ¿no? En realidad. O la persona que se arrima a un disco de este tipo, que es tan claro. Trae un diario, un papel de diario. Claro, por eso, desde la estética en cuanto al arte, no solamente la fotografía, el tipo de recorte de diario como si fuera el diario de la época, ¿no? Desde las letras, los microfilm, en fin, trae un montón de cosas que no parece algo hecho, o sea, que está todo muy pensado. La publicación es independiente, es una publicación independiente que el primer número se dedicó a la memoria. Sí. La publicación va a seguir teniendo en la misma estética, pero la primera fue inclusive por el tipo de publicación, se dedicó a la memoria y claro, cuando surge la idea de hacer el disco físico, era como un Lego, una pieza que encaja con otra. Fue mi acercamiento al álbum. Yo cuando escuché la música fue, esto lo tengo que editar, esto tiene que quedar la música uruguaya tiene que tener este eslabón. El rock uruguayo tiene que dejar un testimonio en disco de que la dictadura no le pasó por el costado, o que el público encadena o engancha a la banda. No, acá es la banda que toma posición, y no en un tema, en un disco entero. Ahí es, me parece que este disco ocupa un lugar único en el rock uruguayo. Ahora, ¿por qué en el 2019, no? O 2018, ¿por qué salió a finales de 2018? Corrígame si me equivoco. Edición digital 2018. Sí, 2018. Sí. Ahora, ¿por qué esto nace en 2018? ¿Cuál es el contexto, más allá de que aparecieron las canciones y demás, cuál es el contexto social, político, que de alguna manera usted motivó a decir, esto tenemos que hacerlo ya, esto tiene que salir ya? No, porque a pesar que habla de la época, sigue siendo contestatario hoy en día. Ahora, ¿por qué en el 2019? Claro, o sea, a ver, en realidad en el 2019 porque veíamos que todo seguía igual, como dijo Gabriel recién, era un eslabón y que pasaban los años y nadie había hecho, y bueno, podría haber sido en el 2015, podría haber sido en el 2022. Surgió ahora, creo que las piezas se unieron, los 5 integrantes de la banda, para que esto fuera real, y como que sentía, tanto Fabián como nosotros sentíamos la necesidad y el vacío que había que nadie hablara de esto. Como que, a ver, porque no quiero que se malentienda, que el arte que tendría que hablar no lo hacía. Entonces creo que era el momento de que alguien lo hiciera, y lo hicimos. Hay una cosa que es importante aclarar a la audiencia, que Gabazo no había hablado cuando salió el disco. Por eso. O sea, a ver, acá hay como otro alineamiento que lo podríamos ver desde un punto de vista quizás más esotérico, pero que no entra o sea, no da lugar al sentido de oportunismo. Es decir, porque cuando la banda surge, cuando yo me conecto con la banda, las cosas estaban igual hasta antes de que Habercorn se hiciera de los documentos del Tribunal de Honor. Sí. O sea, Sí. estaba todo, ese tema estaba como en un estado plató. Bueno, esto se desarrolló en ese estado plató. O sea, la banda no... A ver, los hechos recientes son como independientes a... Es más, el disco entró a fábrica y no había hablado este hombre. Sí, me animo a decir que ni siquiera Manini Ríos era como una figura que estuviera tomando una repercusión tan importante en la política uruguaya, y sin embargo hoy en día todo eso fue lo que se encadenó después lo de Gabazo, en fin. Sucedieron un montón de cosas que de alguna manera hace pensar el tema de esotérico, ¿no? Te lo deja ahí.
otro programa más. Sí, no, pero no, fue, ya te digo, esto la banda tiene Es una un cuestión año y medio. es una cuestión como de honestidad intelectual aclararlo. ¿Entendés? Es más, los discos nos lo entregan el viernes pasado, hace una semana. Y dijimos, menos mal que no fue el lunes 20. Sí. Porque ¿Con qué convences a la gente? No, mirá mirá, marcha en silencio, tenemos discos. No, ¿entendés? No. Ahora, hablamos un poco del contexto de este disco, pero tú nos estuviste comentando acerca de que Fabián traía las maquetas y demás, pero ¿cómo nacen las canciones? ¿Cómo se termina de ensamblar la parte musical de este disco? Bueno, él en su casa con la computadora armaba las maquetas, lo tarareaba, cantaba y nos pasaba a nosotros. Y cada uno le iba poniendo su semillita, sus arreglos. Fabián canta mucho más grave que yo, entonces también yo le trataba de acomodar la voz a las maquetas, a las canciones, y lo fuimos armando. Y era tanto lo que nos gustaba que ensayábamos un tema y entrábamos al estudio a grabarlo. Ensayábamos un tema y entrábamos al estudio a grabarlo. Y lo que tiene este disco es mucha melancolía, ¿no? Creo que era parte de esto, pero más que nada los temas se fueron armando así. Él los traía, los escuchábamos, ensayábamos y entrábamos al estudio. Fue todo muy rápido, ¿no? Si bien se le dedicaron horas a los temas, a la grabación, el sonido. Oscar Corte también tiene... De Sal Artigas. De Sal Artigas tiene mucho que ver en esto también. Él entendió las bandas y entendió el sonido que queríamos y logramos esto, logró esto. Una bestia Oscar también, de Sal Artigas, ahí está, ahí en Camino Maldonado, kilómetro 16. Pero así fue más o menos armándose el disco, ¿no? Fue todo muy rápido, pero él traía las maquetitas o nos pasaba por WhatsApp el tema, y cuando ya íbamos a ensayar, ya más o menos cada uno tenía, che, y si le ponemos esto y le ponemos lo otro. Un sonido muy ochentoso, pero el proceso bien 2019, ¿no? Maqueta va, maqueta viene. Claro, y sí, había que aprovechar esto, que en aquella época, bueno, era un cassette, se grababa, y más o menos ya lo mismo. Ya viene el cassette, ya viene. No, pero digo que se grababa en cassette la banda. Sí. Ahora, pero ya viene cassette, también. Ya. Sí, nos estuviste comentando, ¿no? Que viene cassette. Viene ¿Por qué esa cassetito. apuesta de cassette? Es bien fetiche eso, ¿eh? Es bien Bueno, fetiche. en realidad acá entra otro sello. Quiero aclarar que yo no vine como banda hoy, yo vine como sello, ¿no? Como sello editor 01 Records, que es mi primer lanzamiento como 01. Y tenemos mucha amistad con Leo Peirano de Catalina Records, mucha amistad, y tenemos un trabajo muy horizontal y muy colaborativo. Y Leo me dijo, mirá, me tomé el atrevimiento, pues yo le había mandado, de mandarlo a un colega que está en Alemania. Es un peruano que tiene un sello, un label que está en Alemania, y él edita en cassette. Wow, bueno, ¿vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo, vamos a sacarlo en cassette. Y en realidad, a ver, el cassette, como el disco es un coleccionable, va a tener un arte diferente, pero y va a salir una tirada en rojo y una en negro. Está bien. Debe ser bonito. Y sí, van a ser pocas copias, pero también es como testimoniar, bueno, lo hicimos, yo creo que cumplimos. Sacarse la gana, ¿no? Totalmente, pero para una banda que saca un material y que ya haya un interés de un sello de poder editarlo en cassette e integrarlo en un catálogo, que la banda pueda exportar música, hay un interés de editarlo también en compacto en Chile, otro lugar donde la temática pega y pega fuertísimo. Y está más radicalizada en algunos aspectos que en Uruguay, ¿no? O sea, porque allá
lo que va para un lado va para un lado y lo que va para otro va para otro. Sí, plantan de esa manera y no lo sacás. Es un país muy partido a la mitad, cosa que los uruguayos somos más escala de grises. Los uruguayos tenemos más escalas de grises, o sea, no está tan partido en blanco y negro. No está tan radicalizado. Sí, no es tan binaria la cosa. Por más que hay cosas que no se transan, pero allá el modelo económico, el modelo político llevó a una sociedad absolutamente fracturada, ¿no? A mí me queda, estuvimos hablando de la música, cómo nació la música, cómo nació el arte, cómo nació la estética, todo esto, ¿no? Pero ¿cómo salieron ustedes después de todo esto, ¿no? Porque esto, quieras o no, te entras a un mundo, a una historia, a una parte de nuestra identidad personal. Imagino ustedes que son más veteranos que yo. No. Muy poco, que los llevó a determinada época, a determinadas emociones, sentimientos y demás. ¿Cómo salió el grupo después de todo esto? Para nosotros fue una emoción muy grande. Inclusive hablábamos que el hecho de escuchar después los temas grabados y haberlos culminado, se nos ponía la piel de gallina. Era una emoción muy grande haber logrado esto. Y nos removió todo, nos movió muchísimo, claro que sí. Hubo mucha pasión, mucho sentimiento. Fue hermoso, la verdad, el proceso de grabación, fue todo tan lindo, el grupo humano, y lograr esto, y lo que generó esto, porque de verdad no lo imaginábamos. Sí lo queríamos hacer, como te expliqué antes, era como que había un debe, como que faltaba algo ahí, y lo queríamos mostrar y hacer, que alguien hablara de lo que había pasado en aquella época tan oscura del Uruguay, pero no pensamos todo lo que generó este disco y la música. La verdad, estamos sorprendidos, agradecidos también, pero la verdad, después de esto quedamos así, en flash, un shock fue de verdad, pero muy contentos, muy emocionados, de verdad, emocionados. Escuchar el tema el otro día, Fabián, veníamos de tocar en San José y veníamos en el auto y Fabián decía, cuando escuché Desaparecida en el estudio, me emocioné, no lo podía creer. Y es así un poco con cada uno de los temas, cada uno. Bien, vamos a escuchar un temita más de este disco justamente, y bien dicho porque es un disco, porque muchas veces digo, no, vamos a escuchar un tema más de este disco y en realidad es un formato digital y bueno, se quedan esas contradicciones lingüísticas si se quiere. Vamos a escuchar ¿Dónde estamos? Desde el track número 4. Vamos arriba, Sam. Bueno, la verdad que me parece impresionante esto. Incluso hoy en día, ¿no? En esto del mundo, dentro del mercado, ¿no? Que te juzgan y te miran el tema de la... Yo soy jurado de la Premier Argentina, he visto muchas cosas hechas. Hay muchas cosas que me parece que están hechas. Hay gente que le pone como una cabeza aquí en el arte y una de las cosas. Quiero saber a quién que está genial el disco entero en cuanto a lo que significa, ¿no? El tema del concepto, cómo se equilibra el concepto, el arte, con la música, cómo que es redondo. No es fácil, Alejandro Brick, tu hermano. Es hombre. es parte de la... A mí me pasó cuando escuché que la verdad automáticamente soy del país donde el tiempo no repara. a mí me pasa, La Wikipedia, la final. Soy del país leí las donde pistas ya no olvido más. y no lo tenía. Soy del país donde no O sea, perdono porque más. cuando uno habla de remixes, hoy en día piensa en Guetta, yo que sé, Internet haciendo, yo que sé, por nombrar alguno de los más conocidos. Son los Lana Del Rey, donde Rey que está buenísimo, el rockero, está. El espíritu del remix de los 80 era hacer una versión fluida que podía ser para bailar, ¿no? Que venía en un vinilo de 12 que se pasaba
45 minutos, eran 12 pero 45. Normalmente se doblaba la duración del tema, duraba el doble. Mil álbumes muchísimos. Tengo Max. No, pero no eran y mi idea fue hacer un Max, un extendo de la verdad, pero no bailable, un poco más dramático. Un poco más dramático. Potenciar y otra cosa es que usé las pistas y ninguno usó más. Ese fue mi desafío. Usar las pistas tal cual me las dieron de mí. No voy a agregar nada. O sea, no hay ningún elemento externo que diga, voy a agregar un platillo, agrego un poco de base rítmica, nada. Hice las pistas. Y descubrí, por ejemplo. Me seguirás contando. Seguí. Igual ya está siguiendo al aire. Ahí, pasa poco. Estamos hablando de remixes y demás en este caso, porque el señor Brickman se cuelga a hablar eso. Terminame, estamos hablando del remix que aparece en este disco del tema La Verdad. Me apasionan los remixes. Ajá. Ochenteros. Me apasiona el concepto del maxi, del disco maxi, que era el disco de 12, pero que traía una canción sola, a 45. Entonces, normalmente los maxis traían una canción, una versión de 6, 7 minutos de un tema de 3. Si mal no me acuerdo, en La Verdad dura 2 y algo. 2 minutos y algo. No traen las duraciones. Y el remix tenía que durar casi el doble. Pero la idea no era llevar la canción en La Verdad a algo bailable, si no es el concepto del remix, sino el remix es la vista del productor. Yo no soy productor del disco, fui productor del remix, pero bueno, mi vista del tema, potenciando algunos aspectos musicales sin que pierda la intención de la canción y del texto. Entonces, el desafío fue que me dieran las pistas de estudio, no agregar nada, o sea, no incluir ningún elemento que no esté ahí, que eran 16 pistas, si mal no me acuerdo. Algo de 16 pistas. Recordemos que la banda no tiene batería, tiene batería electrónica. Programada. Caja de ritmo, que es diferente. Caja de ritmo es ochentero. Caja de ritmo es concepto ochentero. Entonces, en base a eso, construir una nueva vista del tema, que no pierda la intención, ¿no? O sea, no llevarlo a un lugar, y en mi caso era llevarlo a un lugar más dramático. Recuperé unos coros que iban al unísono y que los hice dialogar con los coros, la voz del Loli, que me pareció maravillosa, el coro, el timbre. Todo eso en 3 horas, me decían. Es que lo vi. Lo vi, sí, o sea, 16 pistas en 3 horas. A ver, las pistas está. El tema es, hay, digamos, empezar por, yo qué sé, a veces arrancar por un momento dramático. Por ejemplo, en los estribillos donde se afirma el tema, yo, por ejemplo, en el primer estribillo saco la batería, ¿entendés? Entonces los teclados toman otro lugar. Le doy un carácter por momentos más synth pop, saco guitarras y que quede la voz sobre el bajo, muy The Cure, muy Bauhaus. O sea, las guitarras las hice un poco más rasposas, pero todo lo que estaba ahí fue como remezclar. Un remix es una remezcla, con otro orden de factores. Que alteraron el producto de alguna manera. Pero no la intención del tema. No la intención. Hermoso. Este disco fue Quedó presentado hermoso. el sábado 16 de marzo, ¿no? Sí. Y ahí se desprendió una gira por el interior, porque esto también tiene el dicho, ¿no? Saco un disco, le meto mucha cabeza, pero después el disco toma otra vida, ¿no? Que es la vida del en vivo, la vida de ir a tocarlo, presentarlo, mostrarlo, que la gente se... ¿Cómo fue viviendo, cómo vieron ese proceso y qué hay por delante? Bueno, la presentación fue en el Tundra Bar, fue espectacular. La recepción de la gente fue espectacular, estaba completo, estaba lleno.
Había sí, ambiente 80. Estaba Totalmente. buenísimo. Totalmente. Tiene algo. Totalmente. Estaba Totalmente. Desde la esquina, ¿no? Hasta la esquina de Jaime. Claro. Sí, Durazno y Convención. Claro. Ahí está. Y Sí, pero el sótano. ay, sótano, sí, también. Está buenísimo. Había un DJ también que después pasó música. Había una pantalla que pasaba videos nuestros no, perdón. Cada tema tenía un video hecho para que mientras lo tocábamos en vivo se proyectara atrás. La verdad, de la estética, el armado, fue todo, sí, muy 80 y la verdad que fue impresionante. La recepción inclusive de la gente. Y después, bueno, salimos a tocarlo en el interior. Ahora el 9 de junio tocamos en Pando, el 15 de junio tocamos en Durazno y después ya acá venimos a Montevideo. En julio tocamos en Montevideo en segunda vuelta y en agosto Montevideo Post Punk 2 en Tazú Bar. Eso hasta... Con otras bandas, me imagino, ¿no? Sí, con otras Festival. bandas. El nuevo festival, ¿no? Sí, ya lo hicimos el año pasado en agosto, que vinimos aquí a la radio, a otro programa. Sapo de Tropos. Ahí está. Vinimos a promocionar, tocaba Yaedra, tocó Marcelo Márquez. Marcelo Márquez y Sujeto A. Y sujeto a la banda de Pablito. Ahí está. Y ahora, bueno, estamos viendo qué bandas nos van a acompañar. Ahora, ¿el fin del año? Sí, por eso, no, sí, claro. Y bueno, y el 12 de noviembre tocamos con Sister of Mercy en MMO. O sea que me tiraron ahí afuera el rumor, dice, de la gente del Cachubú que creo que se quedaron por ahí, y me dice, vos, preguntale porque me parece que van a tocar con sí. Sí. Quedó ahí como un rumor, pero bueno, está confirmado. No, pero ya está confirmado. Confirmadísimo. Sí, ya están los afiches, ya está todo, sí, confirmadísimo. Bien, ahora una pregunta, ¿no? Independientemente, porque el post-punk como música, como género, puede sobrevivir tranquilamente, pero ahora cuando el concepto que ustedes quisieron transmitir en ese disco, al momento de tocar, ¿no? ¿Es algo que lo tienen que presentar? ¿Es algo que por ahí toma vida por sí mismo? ¿O que la gente capta el mensaje por donde viene el concepto? ¿O es algo que ustedes por ahí se miran un poco más y decir, bueno, nosotros hacemos esto porque quisimos plasmar esto? A la hora de tocar, digo, ¿no? No, o simplemente deja que la música tome como su vida. No, yo si bien cuento cada tema como todo, ¿no? El tema lo presento el tema en realidad, pero no hay necesidad de explicar mucho tampoco. La gente lo toma y lo entiende como viene y lo absorbe y después lo digiere, pero no hay mucho que explicar. Yo viene tal tema y lo presento, pero sin mucha vuelta, no, ni rebuscado ni a cortito y sale el tema. Desde la música, que también la gente le llega, lo que es esto del post-punk, hasta la temática de cada uno de los temas. Y como yo soy actor, también interpreto cada tema y le voy poniendo una apuesta a cada tema que te va diciendo un poco lo que estamos hablando, lo que estamos cantando en ese momento. O sea que la gente de alguna manera capta el mensaje al toque. Claro, sí. Muy bien. ¿Qué hay por delante? ¿Tenemos alguna fecha ahí a la brevedad? Sí, 9 de junio Pando. 9 de junio Pando. Y 15 de junio Durazno. Bien. El mayor de los éxitos, yo lo felicito enormemente por este trabajo, me parece un trabajo impecable, me parece una apuesta estética muy, muy bonita. Así que bueno, vamos arriba con esto, que tenga larga vida y que lo sigan llevando. Bueno, sí, y lo bueno también de aclarar es que la memoria va a seguir, o sea, la idea de grabar un segundo disco, o sea que no es esto y que quede, no, la memoria sigue. O sea que no fue como una trampa solitaria, ¿no? Decir, bueno, hacemos la memoria, un disco conceptual basado en esto y después qué, ¿no? Porque después se te acaba la temática, ¿sí? ¿No? Pero ustedes van a seguir apostando a seguir haciendo más música, Sí. pero se referido a este tema también, a esta temática. Vamos a ir por otro lado, pero siempre vamos a ir metiendo 2, 3 temas que tengan que ver con eso. Bien. Por algo, la memoria. Bueno, un desafío bastante grande, ¿no? Para dejar una vara bastante alta. Sí, pero ojalá. Pero primero, no te pongas nervioso. vayamos por parte de Tera Jack. Esto es lo primero, pero lo que quería aclarar es que no es un disco no es una banda que hizo esto y después
Bueno, está. No, No. ahí está. La banda está armada para seguir como banda en sí. Como banda, la memoria. Bien. Post-punk. Yo algo ahora como público, ¿no? Como público, porque cuando vos Sí, te sí. subís a tocar, yo Sí. te veo. Sí. Es muy interesante que no haya batería. Es absolutamente desestructurante para el público ver a una banda sin batería. Y lo que pasó en el Tundra es que tocó Yaedra, otra banda sin batería. Que es la banda de Maneco, con Jimena y la chelista, que se me fue el nombre, perdón. Pero es un chelo eléctrico, una vocalista y un guitarrista con computadoras. Entonces, ahí también se dio una historia estética de no sé si llamarlo industrial, con algo medio ciber algo, y después un paso más atrás en el tiempo, pero el mismo concepto. Entonces, visualmente también es como desestructurante. Y no era un DJ, era un DJ que pasó si decía Sputnik, pasó si decía Sputnik, pasó Es The verdad. Clash, pasó los Pistols. Sí. Estás invitado para cuando toquemos ahora en julio en Montevideo en segunda Bueno. vuelta. Estás invitado. Sí, hay que vivirlo, ¿no? Porque eso, más allá de lo que ustedes comentan, de ver una banda sin batería y esa apuesta, hay que... Vamos, pasar por esa vamos a experiencia. venir a traerte la invitación. Bueno. Me comprometo. Vamos arriba. Al aire, ojo. Al aire, ojo. Queda grabado, Sí, yo- queda grabado esto. Y mirá, por todos lados no tengo escapatoria. Bueno, les agradezco mucho. No, pasamos bárbaro. Por favor, Muchas divino, gracias. divino. A vos y que disfrutes el disco, escucharlo tranquilo después. Y muchísimas gracias. Pasamos. Queda como una linda pieza de colección. Ah, qué lindo, qué Sí, lindo. sí, sí. Un honor para nosotros. Bueno, vamos a escuchar un temita más de este trabajo. Ah. Vamos a escuchar 73, el track número 2. A mí, en lo personal, fue el que más me gustó. Bien, Así bien. que, bueno, que suene. Y hacemos una brevísima pausa después y seguimos con más universos paralelos. Vamos arriba. Bueno, gente, un placer. Hermoso. Va a romper. Ahora. ¿Rompió? Rompió. Fantástico,